Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Filosofía Antigua. Vamos a hablar un poco de los argumentos que presenta el autor Reale con respecto a la imposibilidad de una procedencia oriental de la filosofía. Cabe señalar que estos argumentos son propios del autor. Eso no quiere decir que sea una verdad absoluta, ni tampoco que el que les habla tenga una opinión de igual manera, ¿no? Simplemente es importante estudiar parte de estos argumentos, incluyendo las de diferentes autores, que nos permitan ampliar un poco la visión con respecto a esta filosofía y cuál fue su origen. ¿Sí? Entonces, empezamos. En esta clase analizaremos una cuestión importante de la filosofía antigua. ¿La filosofía griega surgió realmente en Grecia o fue tomada de los pueblos orientales? Claro, algunos investigadores intentaron defender que la filosofía tenía un origen oriental, debido a ciertas semejanzas entre las ideas de los primeros filósofos griegos y las creencias de civilizaciones como Egipto, Mesopotamia o Persia. Sin embargo, el autor sostiene que estas semejanzas no son suficientes para afirmar que la filosofía griega proceda de Oriente. Y para defender esta posición, el autor presenta cuatro argumentos principales. Y aquí tenemos entonces la primera. En esta primera imagen encontramos la idea central y el primer argumento. La idea central es que algunos orientalistas, por llamarlo de alguna manera, intentaron atribuir a la filosofía un origen oriental, ¿no? Tiene sentido. Para hacerlo, se basaron principalmente en analogías, semejanzas, diríamos generales, entre los filósofos griegos y la sabiduría de los pueblos de Oriente. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Que dos culturas tengan ideas parecidas no significa necesariamente que haya una copiado a la otra, ¿ok? Entonces, el primer argumento es histórico. Durante la época clásica, ni los filósofos ni los historiadores griegos afirmaron que su filosofía venía de Oriente. No tenemos ninguna afirmación sobre eso. Es decir, los propios griegos no reconocían haber recibido la filosofía de los egipcios, persas o de otros pueblos orientales. La teoría del origen oriental apareció ya de una manera posterior. Por ejemplo, algunos sacerdotes egipcios afirmaron que la filosofía griega procedía de la sabiduría de Egipto. Tiene sentido. Y estas afirmaciones, y quiero volver a recalcar, según el autor, por motivos culturales, religiosos o nacionalistas fueron así. Como había mencionado, un sacerdote, perdón, de Egipto, eh, ellos mismos decían que la sabiduría de esta filosofía provenía de Egipto, entonces tiene sentido que sean motivos culturales o nacionalistas. Cada pueblo quería atribuirse el mérito de haber originado la filosofía. Y más adelante, durante la época cristiana, algunos filósofos también hablaron de una inspiración divina u oriental. Sin embargo, estas afirmaciones tardías no constituyen una prueba histórica de que la filosofía griega realmente procediera de Oriente. Por tanto, la conclusión de esta primera imagen
es que el testimonio histórico de la época clásica no respalda la existencia de un origen oriental de la filosofía griega. ¿Ok? Pero sin embargo, la ausencia de testimonios griegos no es lo único que se presenta como argumento. También debemos comparar qué tipo de conocimiento existía en Oriente y qué características tenía la filosofía que apareció en Grecia. Entonces vamos con los siguientes argumentos. Aquí tenemos el argumento B y el argumento C. El argumento B compara la sabiduría oriental con la filosofía griega. Es verdad que los pueblos orientales poseían conocimientos importantes, tradiciones religiosas, relatos sobre el origen del universo y explicaciones acerca de los dioses, es decir, tenían mitos teológicos y también cosmogónicos. Un mito teológico explica asuntos relacionados con los dioses, mientras que un mito cosmogónico intenta explicar el origen del mundo o del universo. Sin embargo, según el autor, esta sabiduría todavía estaba basada principalmente en la religión, la tradición y el mito. No era una investigación fundamentada exclusivamente en la razón. ¿Ok? Aquí aparece una palabra muy importante, creo que muchos lo conocen, la palabra logos. Y esta palabra representa la explicación racional, argumentada y crítica de la realidad. Claro, esto no significa que los pueblos orientales no tuvieran conocimientos valiosos, eso no está diciendo real. Significa que su forma de explicar el mundo era diferente. Los griegos también tuvieron una etapa mítica antes del nacimiento de la filosofía. No es que siempre trataron de explicar todo con la razón. Por eso la principal diferencia no está simplemente en los temas estudiados. Tanto los orientales como los griegos se preguntaron por el origen del universo, la naturaleza y el ser humano. Pero la diferencia está en la forma de responder. La filosofía griega buscó explicaciones racionales y argumentadas. Bien, y ahora con respecto al argumento C, se concentra en la falta de pruebas documentales. No se conoce que los primeros filósofos griegos utilizaran libros orientales o traducciones de estos textos. Tampoco existen evidencias suficientes de que antes de Alejandro Magno, doctrinas procedentes de la India o de otros pueblos asiáticos hubieran llegado a Grecia, de una manera que pudiera explicar el nacimiento de la filosofía, claro está. Además, el autor considera poco probable que hubiera griegos capaces de traducir textos egipcios o comprender enseñanzas especializadas de sus sacerdotes. Ujú. Por tanto, la tesis oriental presenta dos dificultades. No existe evidencia documental suficiente y tampoco explica el cambio fundamental del mito al logos. Entonces, diríamos que una conclusión parcial es que la filosofía griega no puede explicarse simplemente como una copia de las creencias orientales. Pero todavía podemos formular una pregunta. ¿Qué ocurriría si alguna idea griega realmente hubiera sido recibida de Oriente? Y aquí es donde vamos a la siguiente imagen. El argumento D. El argumento D. El autor acepta como una posibilidad hipotética que algunas ideas de los filósofos griegos puedan tener antecedentes orientales. Por una parte lo acepta. Sin embargo, incluso si se hubiera dado tal caso, no demostraría que la filosofía como tal proceda de Oriente. ¿Por qué? Porque recibir una idea
no significa necesariamente conservarla de la misma manera. Los griegos pudieron tomar ciertos contenidos de otras culturas, pero la diferencia está en que lo transformaron estructuralmente. Lo transformaron estructuralmente. Eso significa que les dieron una nueva organización, una nueva finalidad y una forma rigurosamente, y destaco estas palabras, lógica y racional. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, diferentes civilizaciones podían preguntarse por el origen del universo. En una tradición mítica, la respuesta podía recurrir a la acción de determinados dioses. En cambio, los primeros filósofos griegos intentaron explicar ese origen, pero mediante principios naturales y argumentos racionales. Por eso debemos distinguir entre contenido y la forma. El contenido puede ser una pregunta compartida por distintas culturas, de dónde proviene el mundo, qué es la naturaleza o cuál es el principio de todas las cosas. Pero la forma es la manera de responder. Según el autor, la gran originalidad griega estuvo en transformar esas preguntas en problemas racionales, críticos y lógicos. La sabiduría oriental es presentada como religiosa, mítica, tradicional, mientras que la filosofía griega aparece como racional, crítica y lógica. Por lo tanto, podemos decir que como conclusión final es que la filosofía no puede considerarse simplemente de procedencia oriental, aunque Grecia hubiera recibido ciertos conocimientos de otros pueblos, la filosofía nació allí como una nueva forma de pensamiento racional. Así que, para finalizar, diríamos que el autor no niega que los griegos mantuvieran contacto con los pueblos orientales ni que pudieran recibir conocimientos de ellos. Pero lo que rechaza es que esos conocimientos fueran ya filosofía en el mismo sentido que adquirieron posteriormente en Grecia. La filosofía griega fue original, no necesariamente porque inventara todo o todas las preguntas desde cero, sino porque desarrolló una nueva manera de responderlas mediante la razón, la argumentación, la crítica y la búsqueda de principios naturales. Por eso el nacimiento de la filosofía suele interpretarse como el paso del mito al logos, el paso de las explicaciones tradicionales y religiosas hacia explicaciones racionales y discutibles. Y la idea principal que debemos recordar es esta. Los griegos pudieron recibir conocimientos de otras culturas, pero los transformaron en una nueva forma de pensamiento que conocemos hoy en día como filosofía. Muy bien. Entonces, chicos, esta es la clase de hoy. Espero que les haya servido. Si es así, dale al like, suscríbete, comparte el contenido si crees que puede ayudar a muchas más personas. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense, chicos. Hasta luego.